Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. Estamos viviendo tiempos caracterizados por una palabra, y esa palabra es incertidumbre o falta de certezas en lo sanitario, en lo económico y en otros órdenes de la vida también. Esa situación genera sentimientos o emociones fuertes como por ejemplo ansiedad, miedo y preocupación. Emerge entonces la necesidad de líderes, de liderazgos que nos ayuden a mitigar esas emociones con conducción, aportando visión, aportándonos un rumbo. Este programa va a estar dedicado 100% a hablar sobre liderazgo y sobre líderes en tiempos de pandemia. La líder invitada del programa es la señora Patricia dos Santos, especialista en liderazgo, consultora empresarial, docente y directora de la empresa Jobs Recursos Humanos. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas que auspician líderes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, ahora somos más. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con la señora Patricia dos Santos, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía de la señora Patricia dos Santos. Patricia, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto recibirte acá. Buenas noches, Federico. Yo encantadísima de estar acá, de poder estar en contacto contigo y a través de tus preguntas y de esta conversación, estar en contacto con una audiencia con la cual compartir las experiencias. Gracias, Patricia. Patricia, a partir de esta pandemia, teniendo en cuenta tu gran experiencia en el mercado de la gestión, reclutamiento, selección de recursos humanos, ¿ha disminuido? ¿Cómo ha afectado la demanda de talento humano del mercado empresarial? Bueno, la verdad es que nosotros cubrimos una gama muy amplia de selección, vamos desde los niveles obreros hasta la alta gerencia y se ha comportado de una manera relativamente distinta. Okay. Yo diría que en los 4 meses que llevamos de pandemia tuvimos una disminución general de los pedidos de selección del 20%.
Esta disminución se dio más drásticamente al principio y luego fue ya como retomando otra vez la necesidad de contratar gente. También si miramos los sectores podemos ver que hubieron sectores que dejaron de pedir cosas y que de hecho si habían pedido los cancelaron, pero otros que crecieron muchísimo, como es el caso de los delivery, de los picking, que es toda una posición nueva, que son los chicos que arman el pedido en el supermercado. O sea, vos te conectás con los chicos que arman el pedido, ellos arman el pedido, lo pasan por la caja y te lo entregan. Se llaman picking porque hacen son los que arman el pedido. Esos son puestos completamente nuevos y los puntos de venta los necesitaban en cantidades de 100, 80 para todo el país, ¿verdad? Correcto. Entonces hubo esa diferencia, yo diría, disminuyó mucho al principio, luego empieza a moverse y también creció en posiciones que antes no buscábamos o que se iban generando como de a poco, ¿verdad? Y hizo falta grandes cantidades. 130 deliveries para una cadena de supermercados. En 8 días los necesitaban, ¿verdad? Entonces nosotros nunca paramos de trabajar, pero sí como que cambió la mezcla de los pedidos. Exactamente. En el caso de la alta gerencia, tengo que decir que se paró completamente todo el mes de, te diría yo, abril. Y en mayo empezó a moverse lo que había quedado pendiente, pero en junio ya retomamos un ritmo que yo diría excelente para culminar un julio ya prácticamente normal. Exactamente. Lo que pasa, Federico, es que el sillón vacío en los niveles gerenciales es muy costoso. No tener a alguien que se haga cargo de las tareas, que tome las decisiones, que lleve adelante las estrategias a nivel gerencial es muy costoso. Entonces la gente esperó que pase el susto y se dio cuenta que si antes necesitaba al gerente, ahora lo necesitaba mucho más. Correcto. Y entonces siguieron pedidos nuevos y también tengo que decir que por lo menos que tenemos pedidos industriales, que son proyectos de muy largo plazo, que ya estaban todos previstos y que se atrasaron 1 mes, 2 meses, pero continúan. Entonces, así está el mercado de selección. Disminuyó en promedio un 20%. Perfecto. Patricia, sobre el punto de la posición gerencial, ¿existe una cantidad de tiempo, años en promedio, que un gerente dura en una posición antes de rotar en nuestro mercado? Bueno, eso es una de las grandes nuevas tendencias, digamos, en el sector de contratación, ¿verdad? Veníamos de una cultura donde la gente buscaba ser contratado en un lugar para permanecer hasta el retiro. Cierto. Hire to retire, se dice en inglés, ¿verdad? Bueno, eso se terminó. Eso se terminó ya hace mucho tiempo. Ya yo diría que hace como 10 años en los mercados avanzados y 5 en los nuestros. Incluso las gerencias no necesitan permanecer 20 años en un lugar para ser efectivas. Y la nueva gerencia profesional paraguaya es muy actualizada y busca cambiar de experiencias y de vivencias para enriquecer su currículum y para ser una opción cada vez mejor en el mercado. Porque hoy la diversidad de experiencias vale mucho más que la especialidad en los niveles gerenciales. Correcto, correcto. Patricia, Jobs es uno de los principales jugadores en nuestro mercado en cuanto a tercerización de fuerza laboral. ¿Esta pandemia cómo afectó la fuerza laboral tercerizada? ¿Hubo disminución al respecto? Sí, hubieron disminuciones del capítulo de tercerizaciones que se llama mano de obra tercerizada, que es la cantidad de personas, que son personas que uno contrata en forma tercerizada para hacer ciertas tareas. Exactamente. Estas disminuciones se vieron, pero también hubieron crecimientos, porque esto afecta a favor, porque muchas empresas están revisando sus estructuras y sus costos y desean alivianar las estructuras. Y en vez de tener en casa, dentro de la oficina, algunas funciones y algunas tareas, prefieren tercerizarlas. Y acá no nos estamos ya refiriendo solamente a la mano de obra, nos estamos refiriendo al BPO, o sea, a los procesos enteros que pueden ser tercerizados y prefiero, en vez de tener un gerente administrativo con un subgerente administrativo, achicar mi estructura y hacer estas tareas fuera de la oficina mientras tanto, ¿verdad? Porque le sale no solamente más barato, sino que es una manera de bajar costos en el sentido de que para tener una persona de ese estándar, de esa calidad, tengo que pagar mucho. Pero si yo contrato solamente el servicio,
yo estoy pagando un fee mensual que siempre va a ser inferior al del gerente de alto vuelo o al especialista de alto vuelo que yo tenía que tener para hacer esa tarea. Correcto. Ahora, referente a la mano de obra calificada, digamos que sí, tercerizada, sí disminuyeron algunas posiciones en cantidades, especialmente las relacionadas con las ventas o con el servicio al cliente de aquellos clientes nuestros cuyos mercados se achicaron. Ok. ¿Sí? Entonces, vende menos, necesita menos vendedores, Sí. necesita menos repositores de supermercado, necesita... Eso se está normalizando. Nosotros tuvimos disminuciones de mano de obra tercerizada en puntos de venta que ya se están empezando a recuperar. Por ejemplo, una dotación de 40 personas fue disminuida hace ni siquiera 2 meses y estamos empezando a reponerla lentamente. Calculo que dentro de un mes vamos a tener de vuelta esas 40 contratadas en esta empresa. ¿Eso puede ser señal de que el mercado está volviendo a su dinámica? Sí, es una señal. La selección de personal siempre es una señal un poco de cómo va la economía, porque la gente no contrata si no tiene tarea para darle. Correcto. ¿Verdad? Entonces, el que contrata es porque tiene tarea para darle. Correcto. Hay ciertos sectores de la economía que se están reactivando, especialmente los relacionados con los alimentos, con la salud, cosas que, digamos, todos conocemos y eso nosotros lo notamos perfectamente bien. Exactamente. Hace poco estaba hablando con un empresario y le pregunté cómo estaba y me respondió, y aquí estoy, en modo cucaracha. Y le pregunté, ¿y eso qué significa? Y me dijo, achicándome para sobrevivir, me decía. Y esto de modo cucaracha tiene que ver con lo que me contabas, la tercerización de procesos, la tercerización de funciones que antes estaban incorporadas al presupuesto y a los salarios a través de empresas tercerizadas para ser lo más pequeño posible como organización, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Sí. Y entonces ahora hay muchos que nunca habían tercerizado porque preferían tener su gerente allí haciendo logística. Y ahora dicen, no, a ver, voy a hacer un control de inventarios o un control de stock y voy a contratar a alguien que venga y lo haga y se vaya. Porque si no, yo tengo que tener toda una estructura de recursos humanos, personas, etcétera, etcétera. Muchas personas están achicando sus oficinas o mudándose a lugares menos, vamos a llamarle, glamorosos por el momento, ya que no hay gente circulando por la calle para ver sus carteles y sus vidrieras, ¿verdad? Entonces, estas personas necesitan menos gente, quieren, de hecho, achicar la cantidad de personas. Y al mismo tiempo, hay empresas que están contratando más gente. Porque como les está yendo bien, necesitan más vendedores, más cajeros, más... Así que hay un reacomodo en la economía. Sí. Pequeño todavía, yo diría, pero se está reacomodando. Correcto. Patricia, permíteme una opinión acerca de tu percepción personal. Por tu actividad estás en permanente contacto con empresarios y con personas que integran el staff gerencial de empresas. ¿Cómo percibís los estados de ánimo en este ambiente? ¿Más optimistas que pesimistas o al revés? Respecto a que pronto habrá una salida de esta situación. Bueno, hay pesimistas. No. ¿Sabes qué te diría yo, Federico? Yo creo más que pesimistas que optimistas. Yo creo que hay personas preocupadas, ansiosas, inquietas, sea de los que les fue bien de todos modos y de los que no les fue bien. Porque a todos les preocupa el futuro. Yo veo a los empresarios más vale inquietos acerca del futuro porque te vaya bien o no te vaya bien, no sabemos en realidad lo que va a pasar todavía, ¿verdad? Ese famoso nuevo normal, no sabemos ¿De qué se trata? De qué forma va a venir, ¿verdad? Exactamente. Entonces la gente tiene una natural reacción, para mi gusto, a la incertidumbre. Y eso, la incertidumbre es para todos. Los que están muy bien, medianamente bien, los que apenas sobreviven, los que están cerrados y no saben qué van a hacer, los que están gestionando sus quiebras, a todos nos afecta la incertidumbre de la misma manera. Y yo veo al empresariado así. O sea, el optimismo de los optimistas muy moderado, porque no tienen en qué agarrarse para estar optimistas, ¿verdad? No decimos, bueno, China está 2 meses adelantado a nosotros y mira, a los hoteles les está yendo bárbaro. Sí, pero en Nueva Zelanda no les está yendo bien a los hoteles, o en Inglaterra sí. No hay una certidumbre. Entonces yo le noto a los empresarios más vale preocupados, ansiosos, inseguros. Ok. Y
Esa inseguridad, más allá de la situación del COVID y de la falta de certidumbre respecto a cuándo va a haber una vacuna que despeje, Sí. etcétera, etcétera, también se debe, ¿te parece a vos, a que desde el punto de vista de la conducción nacional falta transmitir o comunicar mayor claridad? Claro, en realidad que hay incertidumbre en todos los ambientes. Okay. Y el empresario, Federico, cuando es un buen empresario, el empresario sabe que aunque le vaya bien, él no puede ser exitoso en una sociedad fracasada. Entonces, aunque le vaya bien, él está mirando o ella están mirando qué está pasando a su alrededor, porque aunque ahora le esté yendo bien, más tarde o más temprano le va a ir mal si todos fracasamos, si todos los demás fracasan, Cierto. ¿verdad? Entonces, a todos les interesa la economía como un todo. Y las señales que se reciben de las decisiones del gobierno, creo que se recibieron mejor al principio Sí. de lo que se están recibiendo ahora. Es como que la gente se está poniendo un poco más impaciente Ok. y sobre todo no está viendo resultados que nos gustaría ver. Entonces, a las medidas económicas del gobierno, las intenciones, por ejemplo, de ayudar a las MIPYMES, las intenciones de ayudar a las empresas en general a poder sostenerse, son magras, vamos a usar esa palabra, son magras. Nosotros, como proveedores de servicios, o nuestros colegas y nuestros clientes, no es que estamos escuchando todo el tiempo, vos sabés que estoy con este préstamo que me llegó, o estoy muy contento porque voy a poder usar este recurso. No estamos nosotros sintiendo eso así. Yo no digo que no esté sucediendo, pero que dé una sensación de que estamos moviéndonos, no. Correcto. Viste que hay 3 palabras que son 3 momentos para definir esto que nos ha estado pasando. Uno son 3 momentos, ¿verdad? El momento de sobrevivir, que fue cuando de un día para otro nos dijeron mañana se cierra todo. Ok. Y nadie entendió muy bien qué era eso. La gente se quedó en su casa, empezó a tener miedo, todo bien, todo bien. Pero era como si vino un tsunami y nos quedamos abajo del agua. Cierto. Y no sabíamos dónde quedaba la salida. Entonces, ¿qué acciones, qué cosas hicimos en ese tiempo? Solamente tratar de salir a flote para respirar. Y eso era hacer que mi empresa continúe funcionando, no importa dónde esté la gente, porque a fulano le debo entregar esto, esta cosa tengo que cobrar todavía, estos productos son perecederos, y así inimaginablemente la cantidad de urgencias y dramatismo que hizo falta. Ok. Para que la empresa empiece a funcionar en etapa de sobrevivir, tuvimos que ir a poner internet en las casas, llevar sillas, escritorios, computadoras, interminable, ¿verdad? Bueno, luego vino la etapa de renacer. Cuando renacer es la etapa en la que muchos todavía estamos, donde se empiezan a levantar las restricciones y la empresa puede seguir operando o puede recomenzar a operar, pero en condiciones muy diferentes a las anteriores, y donde empieza a ser importante darme cuenta de qué cosas yo necesito hacer de ahora para llegar a mi cliente que antes no hacía y que no tengo la menor idea cómo se hacen. Okay. Entonces, por ejemplo, alguien que estaba acostumbrado a un B2B, le vendía a puntos de venta que tuvieron que cerrar o a cosas por el estilo, ahora tiene que encontrar a su cliente en su casa, en su familia. Tiene que aprender a comunicarse por WhatsApp con el cliente, tiene que El saber consumidor. la frase correcta. Se tuvo que cambiar de B2B a B2C, ¿verdad? De business a cliente. Correcto. ¿Verdad? Y eso es un aprendizaje que le hace doler la cintura a cualquiera, porque hay Una que dar metamorfosis. un giro de la gran 7. Y saber cómo voy a poder seguir prestando estos servicios, cobrándolos, locando mis productos, etcétera, etcétera, en esta nueva realidad. Recuerden esa etapa en que todos tenían que tener un permiso para circular, o sea, Exacto. unas adecuaciones fantásticas. Y luego viene la tercera etapa, que es la de prosperar. Y prosperar es encontrar, las empresas, organizaciones tienen que encontrar cómo agregar valor, cómo ofrecer valor agregado a clientes, sean individuales u organizacionales, en una nueva realidad, de una manera tal vez nueva. Ahí sí es un romper todo lo que tenemos, porque seguramente muchas de las cosas que hacíamos y que sabemos hacer ya no van a ser demandadas de esa manera. Y algunas no van a ser demandadas por mucho tiempo, o van a ser demandadas en mucha menor medida. Entonces, Correcto. si yo soy una gran empresa de eventos y alimentación, de restaurantes, bares, bla, 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 los eventos no van a volver por mucho tiempo, y cuando vuelvan no hay negocio ahí.
no va a haber el mismo negocio ahí. ¿Qué puedo hacer yo en esta nueva realidad, con estas habilidades que tengo, con la gente que tengo, que no quiero perder, porque es un capital en el que invertí muchísimo tiempo? Además, tengo una responsabilidad con mi gente, ¿verdad? Que por cada persona que yo despido, yo le afecto a 4, a 5 personas más. Son familias enteras a veces, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que ubicar un poco entre mi conveniencia y mi responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el prosperar es ese momento que yo necesito pensar de cero, a lo mejor dejar este rubro y empezar de vuelta. Como decir, pero eso es lo único que sabés hacer. No, no, vos sabés hacer empresa, vos sabés hacer importaciones, vos sabés llegar a empresas distribuidoras, vos sabés hacer entrevistas. Hay muchas cosas que sabemos hacer, que se pueden hacer en otros negocios. Cierto, Patricia. Ahora, ¿qué hago con el miedo? Porque aún sabiendo que ya no va a haber durante un tiempo demanda para mi producto, para lo que yo sé hacer, por ejemplo, una agencia de viaje o, por ejemplo, una empresa que hace eventos, aún sabiendo eso es lo que yo sé hacer, o tal vez yo pueda inclusive decir, es lo único que sé hacer, porque a lo mejor desde muy joven yo hago eso. Hoy me doy cuenta que se cae la demanda en ese sector y escucho aquí que la tercera frase es la fase de prosperar, y la anterior era la de renacer. Pero automáticamente me lleno de miedo, me cuesta enfrentar lo desconocido. ¿Qué consejos vos me darías a mí para que yo pueda deshacerme de ese miedo y abrazar lo desconocido? Bueno, voy a empezar con una frase del mundo de Alcohólicos Anónimos, una gran sabiduría, y ellos le llaman el paso 1, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Lo primero que yo le aconsejaría a la gente es, primero de todo, aceptar que esta es una situación que vos no la creaste, o a lo mejor sí, en cierta medida, ¿verdad? Pero que hay cosas que vienen de otro lado y que yo no puedo cambiar. Una vez que uno acepta que hay cosas... La carta que te tocó. Te tocó. Y nos tocó encima a todos esta vuelta, ¿eh? Aldea global. No solamente a los paraguayitos, no solamente a toda la gente de turismo en Asunción o en el interior, el mundo, ¿verdad? Okay. Entonces, aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar. Cuando yo acepto que hay una situación que está en el contexto, que me determina mi vida, determina mis cosas, yo me puedo poner en otro lugar. Mientras yo no acepte eso, mientras yo niegue eso, yo me quedo en el refunfuñar, quejarse, plaguearse, y como esa mentalidad empobrecida de no hay más trabajo para nosotros. Ahora, si yo acepto que no hay más trabajo para nosotros en otro tono, entonces yo me doy vuelta y digo, ahora con estas habilidades que yo tengo, con estos contactos que yo tengo, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Y entonces surgen cosas. La gente, voy a poner un ejemplo de cosas que estoy viendo que suceden. Gente que trabajaba muy bien en turismo, trabaja muy bien en inmobiliaria. Muy bien. Inmobiliaria está teniendo una dinámica. Está pasando eso ahora. Está teniendo una dinámica. En este momento hay personas que yo misma conozco que están migrando del sector turismo a inmobiliaria. A inmobiliaria. Sí. Inmobiliaria está teniendo una dinámica porque la gente el inmobiliario le da a la gente una seguridad de algo físico. Cierto. Yo tengo mi plata en algo físico. Okay. ¿Verdad? Porque empezamos a oír hablar de las devaluaciones de los países y mientras nosotros seamos el queso del sándwich de estos dos países con economías tan de poca certeza, digamos, la gente tiene una tendencia a tener miedo del valor del dinero nomás, ¿verdad? Entonces, lo que sobró, lo que no gasté en todo este tiempo porque logré ahorrar de mi empresa, lo que esto, lo que lo otro, la gente se está moviendo en inmobiliaria. Una sorpresa para mí, yo pensé que por ahí no venía por ese lado, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo de gente que nunca antes había hecho eso y que está dejando de vender tickets de avión o paquetes turísticos a bienes raíces. Está empezando a moverse en bienes raíces, por ejemplo, ¿verdad? Pero en términos generales, porque para todos, ¿verdad? Primero aceptar que hay cosas que no puedo cambiar y entonces yo estoy en un contexto donde no hay más. No hay. Entonces me tengo que dar vuelta a ver qué cosas que yo sé hacer puedo aprender. Segundo, tengo que estar dispuesto a desaprender.
uno no puede aprender nada si no le hace lugar a eso. Y es como que si tenemos que pensar un poco que en nuestro mundo hay muchos lugares ocupados con saberes y con conocimientos que nosotros tenemos que reemplazar, descartar. Tenemos que dejar de tener importancia, que yo sepa atender al público en forma presencial, que yo sepa poner una hermosa sonrisa y ganarme la confianza de un cliente con mi aspecto y con mi... Deja de tener importancia, porque ahora le voy a tener que atender por teléfono. Sí. Entonces yo ahora voy a tener que aprender cómo hago con mi voz para convencerle a este cliente, hacer ganar la confianza y todas aquellas cosas que yo hacía con mi presencia física. Correcto. Y con mi contacto con la mirada y darme cuenta que le estoy convenciendo o que no, que esta palabra que dije no le gustó. A eso tengo que aprender a hacerlo ahora a través del timbre de la voz. Sí. Por ahí es un ejemplo un poco sencillo, ¿verdad? Sí. Pero eso mismo que le pasa a cada persona tiene que ir trasladándose a las distintas cosas. O decime si no te pasó que durante la pandemia estuviste pidiendo un delivery de tu restaurante favorito y el mozo que te atendía en esa mesa viene llegando manejando la moto con una bolsita con tu comida toda caída así, ¿verdad? Y aplastado el puré con la cosa y vos abrís la cajita y la magia del restaurante no se produce, ¿verdad? No se produce. Pero el hombre se recicla a delivery y todas sus extraordinarias habilidades de atención personalizada no sirven para nada. Tiene que tocar el timbre, mantenerse lejos, taparse con un tapaboca y no, todo lo que sabía no le sirve. Tiene que reaprender, ¿verdad? Bueno, correcto. En cada profesión prácticamente sucede lo mismo, ¿verdad? Y en la venta es muy dramático cuando el vendedor es, digamos, de calle, un vendedor presencial que le gusta mucho hacer eso. Y la venta digital es una venta muy automatizada, con muy poca intervención humana, ¿verdad? Entonces, la intervención humana está en el diseño de qué se va a decir, de qué manera se va a mover el ida y vuelta con el cliente, pero después ya tiene que andar solo. Y eso le deja las habilidades que tiene el vendedor presencial completamente afuera. Correcto. ¿Verdad? Estas habilidades, aceptar que tengo que cambiar porque esto ya no va a volver a ser como antes. La habilidad para desaprender lo aprendido y reaprender habilidades nuevas. ¿Son igualmente posibles con personas de diferentes niveles de edad? ¿No tienen límites las personas para poder aprender estas habilidades? Siempre se considera más una cuestión generacional que la gente joven tenga más facilidad para esto, porque de hecho la juventud hoy, el millennial hoy es así nomás luego. El millennial hoy no le gusta hacer mucho tiempo lo mismo, entonces siempre está en proceso de aprendizaje. Para el millennial y el millennial psicológico y mental, aunque tenga 80 años, aprender algo nuevo es un placer, es un desafío y no le da miedo. Pero tu pregunta que iba al miedo, estas cosas yo te estaba diciendo también para ayudar a la gente a vencer a su propio miedo. Exacto. Sí. Y cuando nosotros nos acostumbremos a que siempre vamos a tener que estar aprendiendo algo nuevo, no vamos a tener más tanto miedo de aprender. La diferencia que hay entre una persona adulta y un joven que recibe un aparato tecnológico es que el joven se encamina solo y la persona mayor está acostumbrada a que alguien le diga cómo hacer, o un catálogo o el nieto, ¿verdad? Alguien le tiene que decir cómo hacer porque no le gusta encaminarse solo, porque tiene miedo de fracasar. Correcto, pero es absolutamente capaz de rehabilitarse como alguien más joven. Pero tiene que tener la predisposición o el miedo de que si no lo hace. Hay dos grandes motivadores del ser humano. Uno, y el más poderoso, es el miedo. Entonces, yo me muevo para evitar que cosas que yo no quiero me pasen. Cierto. Y el otro es la ambición positiva, digamos, ¿verdad? Yo me muevo para obtener o alcanzar cosas que yo quiero. Un cuarto de la fuerza que el miedo. ¿Ok? No tiene la misma fuerza. Ok. El miedo es el que tiene más fuerza. Entonces, si tenés suficiente miedo porque te quedaste sin trabajo, porque te vas a quedar sin trabajo, porque te quedaste sin mercado, ¿verdad? Entonces, tenés mejores posibilidades que el que se queda a lamentarse porque algo fuera de sí mismo hizo que todo lo que él tenía se caiga. Ok. Patricia, en este escenario, en este contexto donde los optimistas son los menos y los menos optimistas o los pesimistas son los más. En este escenario
donde las empresas tienen que enfrentar este proceso descrito por vos que tiene 3 etapas: sobrevivir, renacer y prosperar. ¿Qué rol cumple y qué importancia tiene el liderazgo? Bueno, es la pregunta, wow, porque el liderazgo es todo. Primero tenemos que entender que líderes no son solamente los grandes tomadores de decisiones de las empresas. En los grupos humanos iguales y a lo mejor sin mucho espacio de toma de decisión dentro de las organizaciones, hay también grandes líderes, que son los que mueven el estado de ánimo de los compañeros, de la gente cercana dentro de una organización. Y son los que con un gesto o con una palabra van a darle un sí o un no a algo que se está proponiendo. Eso no, ¿verdad? Che, viste qué purete eso, ¿verdad? Y es una persona que vos ni siquiera sabés que tiene ese liderazgo a lo mejor dentro de tu organización. Eso es punto 1, ¿verdad? Okay. El punto 2, y creo que tu pregunta va referida a los líderes tomadores de decisiones, a veces los dueños de empresas, las personas que tienen sobre sus hombros las cosas. Bueno, el rol de los líderes es absolutamente importante. Desde ese líder supuestamente insignificante que no nos dimos ni cuenta que existía hasta el gran tomador de decisiones, tienen un papel que cumplir en esta etapa. Su papel principal es, dependiendo de los momentos, cierto. El primer momento, el papel principal en sobrevivir fue la contención. Para contener, yo tengo que saber qué le está pasando a la gente. Yo no puedo actuar sobre lo que no conozco. Y si yo no sé por qué Juan, Teresa y Luis están en su casa y yo no sé cómo se están sintiendo, yo no puedo hacer nada. Entonces, en esa primera etapa, o los que todavía están en etapa de sobrevivir con la gente en la casa, con las empresas paradas y sin saber qué hacer, muy importante fue y es ir y saber conocer una por una a las personas cómo le afecta esta situación, para bien y para mal. Entonces yo puedo actuar en contención. A esta persona que tiene a sus padres, a sus hijos menores en homeschooling, el perro, y le pasa el chipero por enfrente a la hora que tiene que trabajar, a esta persona yo le tengo que contener permitiéndole que trabaje en los horarios en que puede. Porque es inútil que yo le pida que asista a una reunión de gerentes cuando sus 2 hijos menores están haciendo clase por internet y necesitan ayuda con la matemática. Porque algo va a fallar. Okay. O los niños o los chicos, ¿verdad? Entonces, contención hasta que nos pudiéramos organizar, entender quién puede, quién no puede. Muchas personas no pueden trabajar de la casa. No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero nosotros en algunas unidades las personas tanto era lo que ya querían volver a la oficina que se peleaban por los turnos. Por favor, déjame ir un rato a mí esta mañana, ¿verdad? Porque no podían trabajar desde la casa, ¿verdad? Bueno, luego está el rol principal de un líder siempre ha sido el de marcar el rumbo, marcar el camino. Y ahora a muchos líderes les pasa que no tienen la menor idea de a dónde está el rumbo y dónde está el futuro. Pero entonces tienen que generar confianza. Los líderes de ahora, que siempre ha sido una función del líder, el de crear ambientes y espacios de confianza, por 2 razones. Una, la gente está en su casa haciendo la tarea para salvar a la empresa y yo no puedo controlar si están haciendo, si no están haciendo, si a qué hora llamaron o no llamaron, porque no tengo los sistemas ni tengo los indicadores de medición, porque no nos dedicamos a hacer eso en las empresas en el Paraguay. Algunas empresas multinacionales ya trabajaban por objetivos hace rato, entonces tienen indicadores de cómo medir la gestión de una persona sin importar dónde esté. La mayoría de las empresas no tenían eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder, un jefe? Tiene que confiar. Tiene que tener confianza. Y para el líder poder confiar, tiene que ser confiable. Correcto. Entonces, otra demanda para el líder de este momento es la transparencia. Si nosotros no le contamos a la gente lo que nos está pasando como empresa, si nosotros no transparentamos la situación de la empresa, sea buena o sea mala, es muy difícil que podamos pedirle a la gente que nos acompañe a achicarnos, a cerrar, a cambiar, a hacerlo de otra manera o a aumentar las ventas. Va a ser muy difícil, porque nada vale tanto como un equipo comprometido. Pero un equipo va a estar comprometido si confía que su líder le va a llevar por el camino correcto en este momento. Okay. Entonces, cómo el líder tiene que comportarse. Tiene que mostrar su vulnerabilidad, porque él es una persona, o ella, exactamente igual que los demás, y también tiene miedo, también tiene incertidumbre, también tiene todas esas cosas. Tiene que establecer una nueva habilidad de comunicación
Porque ahora se tiene que saber comunicar con redes de personas que están a distancia. Y tiene que trabajar ese espíritu de cuerpo que en la empresa es tan fácil de lograr cuando nos vemos todos, o pasamos por la sucursal, o etcétera, etcétera. Y esa pertenencia cuando yo estoy sentada en el banquito de la cocina en chancletas. Al principio, la gente generó una productividad fantástica porque todos estábamos llenos de adrenalina, trabajamos hasta las 10 de la noche sin parar con tal de sacar adelante las cosas. Pero esa adrenalina referente a sacar adelante las cosas se está terminando y convirtiéndose en la adrenalina de la incertidumbre, del miedo, de no sé lo que viene después. Y esa contención tiene que hacer el líder. Y por último, el líder tiene la responsabilidad de encontrar el próximo camino y hacer que la organización se acomode para ese lado. Pero en esta ocasión, usando liderazgo situacional, porque puede ser que ese camino nuevo que hay que transitar, él no lo conozca y no sepa cómo hacer. Pero que hayan otras personas que sí lo conocen y saben cómo hacer, tal vez otras generaciones. Entonces tiene que darle ese lugar a la gente. Ok, excelente. Patricia, entonces anoté aquí las claves del liderazgo en esta época de crisis. Remarco, me gustó mucho eso que dijiste de marcar el rumbo, que es general, que es para todos, pero con foco en lo personal, en cada uno. Cómo está cada uno, quién puede venir, quién no puede venir, quién tiene problemas, etc. Marcar el rumbo general, pero con foco en lo particular. Mucha transparencia, mostrar mi propia vulnerabilidad, mucha comunicación y encontrar el siguiente paso para la empresa. Ahora, Patricia, ¿cómo concilio este mundo donde yo tengo que, por un lado, seguir dirigiendo la empresa? Y dirigir la empresa está muy relacionado con gestión de KPIs. ¿Qué tenés que alcanzar? ¿Cuáles son tus semáforos, tu tablero? Resultados, KPI, ¿verdad? Los resultados mandan. Pero por otro lado, esta situación que estamos viviendo ahora me muestra un equipo de trabajadores vulnerables. Algunos duermen muy pocos, otros tienen miedo, incertidumbre, preocupaciones. Entonces, ¿cómo yo combino ese ambiente de vulnerabilidad de mi equipo con la gestión que tradicionalmente es más fría y más orientada a resultados y a KPIs? Bueno, lo primero es que vamos a tener que cambiar los KPIs. Es importante que hayan KPIs porque las empresas, el éxito de las empresas depende de que te hayas fijado buenos objetivos y que sean alcanzables. Pero el mercado cambió tanto y va a seguir cambiando, que lo primero que tenemos que hacer cuando más o menos nos estabilizamos después del renacer y antes de prosperar es saber dónde estamos parados con respecto al mercado y los productos o servicios que tenemos y reprogramar. O sea, todos los planes estratégicos de 2 y 3 años, todos patinaron ahora, por lo que sea, pero patinaron. Entonces hay que revisarlos. Revisar los KPI y volverse a poner KPIs. ¿Es importante tener KPIs en este momento o es importante cuidar a la gente? No, es importante tener KPIs porque es importante que la empresa sobreviva para que la gente tenga trabajo. Y si la gente tiene trabajo, tiene dinero, le compra a otras empresas y así se dinamiza el mercado. Los empresarios responsables y exitosos, todos tenemos que tener eso en la cabeza, porque ahora somos todos responsables de la reactivación del mercado. No se va a reactivar por acciones del gobierno, se va a reactivar por la acción privada. Entonces, ¿cuál es el sueño del PYME? El sueño del PYME es conservar todos los puestos de trabajo y que la gente gane lo antes posible, lo mismo que estaba ganando antes o más, porque esa gente va a gastar y así se va a mover. La gente va a comprar casa, va a comprar muebles, se va a ir al supermercado y se va a comprar esos lujos que dejó de comprarse, va a pensar en viajar aunque sea en auto a algún lado del Paraguay, ¿verdad? Se va a comprar ropa nueva porque quiere sentirse bien. Entonces, ¿es importante los KPI? Claro que es importante. ¿Cómo se logran los objetivos de KPI? Con personas. Sin personas no hay objetivos alcanzados en las empresas. Entonces, de nuevo, la importancia de cuidar y atender a las personas para que estas personas se puedan comprometer con la tarea de la empresa y poder cumplir esos KPIs. Ahora, ya veníamos hablando de estas cosas, Federico, hace varios años,
con respecto a la inteligencia emocional como un recurso sumamente importante de todas las personas. Ok. Pero ahora el COVID nos puso sobre la mesa de una manera así casi violenta las emociones. Y nos dijo, miren, con esto es con lo que tenemos que lidiar, en realidad. Y entonces nos obliga a darle como la misma importancia que lograr los KPIs. Ahora cuando hablamos a través de un Zoom, a través de una reunión web con una persona de la empresa, nosotros acá vemos su cocina, pasa su hijo, ladra su perro, se levanta a revolver lo que está cocinando. O sea, nosotros estamos metidos dentro de las casas de las personas y entonces estamos sabiendo muchas más cosas de las personas. Y antes no hacía falta eso. Okay. Porque antes la persona, una vez que salía de su casa y llegaba a la empresa, llegaba y como que entraba en pose. O sea, se había vestido, ¿verdad? Y entraba en un rol. Y por ahí con las compañeras, con la gente más cercana, podía conversar acerca de las cosas de su vida, ¿verdad? Ahora la vida de todas las personas está en las pantallas. Cierto. Entonces, ese equilibrio de darle a la emoción el lugar correcto, ayudar a que la gente entienda qué le está pasando, que el miedo es normal y natural, tratar de canalizar las emociones de las personas, pero también apelar a el psicólogo, el médico para el estrés, el que no duerme. O sea, hay soluciones médicas, psicológicas, de relax, de yoga, de hacer gimnasia. ¿Te acuerdas el concepto de los salarios más los beneficios, ¿verdad? Entonces antes teníamos algunos beneficios como el almuerzo, el combustible. Si la gente se va a quedar en su casa, no almuerza en la oficina, no necesita combustible, tenemos que cambiar estos beneficios, dejar de enfocarnos en ellos y enfocarnos en lo que ahora hace falta. Ahora a lo mejor necesitan que le paguemos una sesión de yoga o de meditación. Correcto, correcto. O que le paguemos una sesión de masajes para el estrés que le produce el banquito de la cocina en la espalda, ¿verdad? Patricia, permíteme 2 preguntas sobre este punto. La primera es, si estas funciones que bien estás describiendo y que hoy le tocan asumir a los líderes gerenciales, ¿significa mucha oportunidad para líderes mujeres? Esa es la primera pregunta, porque cuando me hablas de emociones y de conciliar gestión empresarial con gestión de personas, automáticamente pensé, estamos ante una oportunidad para las mujeres. Y la segunda pregunta es, ¿cuán permanente será esto? ¿Esto es temporal y de aquí a un año yo voy a decir, bueno, ya están todos bien, ya duermen todos tranquilos? Bueno, volvamos a los KPI, volvamos a... o esta gestión de intereses múltiples, resultados para el inversionista, la calidad de vida de mi trabajador, va a ser un estilo de gestión permanente. Ojalá se mantenga. Ojalá todos aprendamos que uno de los aprendizajes que nos deje este COVID, que tanta cosa nos está haciendo pasar, ¿verdad? Que nos deje algún beneficio, ¿verdad? Y que ojalá uno de los aprendizajes sea que este equilibrio no se desequilibre. Que este equilibrio es el que puede obtener lo mejor de todos los mundos. Y que eso de decir que queremos ofrecer un equilibrio vida-trabajo sea realmente una realidad. De hecho, no tenemos muchas alternativas, porque sabemos que la fuerza laboral que se viene ya con esta perspectiva, donde la vida personal tiene mucho más valor que el trabajo. La gente joven no vive para trabajar como sus padres y sus abuelos, sino que trabaja para vivir. Y vivir pasa por otro lado. El trabajo puede ser interesante, puede ser desafiante, a lo mejor logra muchos objetivos profesionales, cosas por el estilo. Okay. Pero a él le gusta tirarse por paracaídas y cocinar con los amigos los sábados. Y la importancia emocional que para esta persona tienen estas 3 cosas es igual. En cambio, vos como su patrón, o como su jefe, o como su líder, no estás en esos 3 lugares. Estás solamente en uno de los lugares de su vida y tenés muy poca influencia. Si a él no le gusta cómo se dirige a la gente un jefe o un líder particular, él se va a ir. O ella se va a ir. Si él surge un viaje de compañeros de colegio en diciembre y él entró a trabajar en octubre, y en noviembre los perros se organizan para hacer una súper reunión para ir a visitarle a un compañero que vive en Miami, él va a renunciar, porque no se va a perder esa vivencia.
Correcto. Entonces, si nosotros podemos entender eso, podemos negociar para tener lo mejor de esta persona sin tener que pasar por el estadio, ¿lo tengo o no lo tengo? Ok. Que no sería sostenible. No, en eso perdemos todos, pero sobre todo perdemos los que necesitamos de esas Exacto, habilidades. Exactamente. Y la primera pregunta que tiene que ver con si esto es una oportunidad Para el liderazgo femenino. Exactamente. Bueno, es una pregunta bastante más difícil. Una oportunidad para el liderazgo femenino en términos de lo que se llama el liderazgo femenino, que es el liderazgo se distingue y se quiere diferenciar del liderazgo masculino, entendiendo el liderazgo masculino como el de las personas que están mucho más orientados a los resultados, que tienen un pensamiento lineal y que pueden tomar una decisión después de otra, y se asume que la mujer puede tener muchas tareas y responsabilidades simultáneamente y tomar decisiones en cualquier momento y lugar, ¿verdad? Entonces, a la mujer no le molesta en el descanso de su partido de tenis a las 10 de la noche atender una cosa de la oficina y tomar una decisión. Pero a lo mejor al hombre no le es fácil hacer eso porque tiene su cabeza en fútbol, ¿verdad? O en tenis, ya metió su cabeza en fútbol. Y entonces no le es muy fácil hacer eso. Pero tengo que decir que cada vez más hay más hombres que tienen pensamiento femenino, vamos a decir, ¿verdad? Porque ya se sabe que eso son muchas de las características útiles para el éxito en los negocios ahora, y la gente joven no tiene más estas discriminaciones de género tan marcadas, ¿verdad? Sino que al contrario se complementan y buscan aprender los unos de los otros. Correcto. Patricia, un empresario que tenga un staff gerencial con mucha habilidad para gestionar la empresa en el anterior normal. Y hoy nos enfrentamos con necesidades bien descritas por vos y que tienen que ver con el manejo de la empresa y de las personas en este escenario. Pero el empresario se preocupa y dice, mi gente tal vez no esté habilitada, no tenga las habilidades para asumir el rol de líder en estas circunstancias descritas por Patricia. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprenden Exacto. Bueno, afortunadamente, primero es darme cuenta de lo que necesito aprender. Entonces, primero es darme cuenta de lo que necesito aprender. de lo que necesito. Y para eso veníamos en el proceso de aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar, aceptar que tengo que cambiar, porque hay cosas que como yo no puedo influir, yo soy la que tengo que cambiar. Entonces, y ahora ya sé hacia dónde tengo que ir. Entonces, lo primero de todo es entender hacia dónde tenemos que ir. Para eso hay, gracias a Dios, hoy en día muchas herramientas por las cuales uno puede autoevaluarse, luego tener una sesión de coaching con una profesional, como por ejemplo hacemos nosotros, y ahí decidir para el nuevo mundo más digital, más innovador, etcétera, etcétera, qué cosas me faltan. Luego, el acceso a capacitación es relativamente fácil, siempre que tengas la paciencia de poder capacitarte online, porque hay muchísimas ofertas de formación ahora y muchas gratis gracias al COVID. Correcto. Sí. Entonces, la clave está en determinar qué es lo que yo tengo que aprender. Y si vos y si la gente, porque todo el tiempo nos pregunta la gente, yo ahora qué tengo que aprender, primero tenés que aprender a moverte en el mundo digital. Eso es una necesidad imperiosa. ¿Y cómo se aprende eso? Y fíjate un poco qué haces vos como cliente digital para empezar, ¿verdad? Y luego hay un catálogo de cursos de ventas digitales, servicio al cliente digital, prestación de servicios digitales, planificación a distancia, montones de cosas para aprender. Hay muchos recursos a disposición, gracias a Dios. Correcto. Pero la clave está en determinar. Exactamente. Ahora, pregunto si este escenario y esta realidad que hoy estamos viviendo en el mundo empresarial y en el contexto también, podría representar alguna oportunidad para personas, los jóvenes nacidos en los finales de los 50, los jóvenes de los 60, que ya han tenido crisis que manejar antes. Los más jóvenes, posiblemente que hayan vivido los últimos 20 años en el país, con excepción del 1999-2003, en donde sí tuvimos una crisis,
Después tuvimos una situación de pequeñas situaciones de retroceso, pero no crisis grandes. Sin embargo, los viegenials, de alguna manera, tienen esa experiencia de haber vivido experiencias, o crisis, mejor dicho, anteriores. Eso puede representar una oportunidad para que aporten valor al mundo empresarial personas que estén arriba de 40, arriba de 50. Sin ninguna duda. Que no quiere decir que tengan que hacerse cargo de navegar la nueva tormenta. Tal vez no estén ya con ganas ni con miedo suficiente como para conducir el barco, pero integrar el equipo que piensa la realidad, cuanto más diverso, mucho mejor. Y en este caso vos estás poniendo sobre la mesa la diversidad generacional. La calma que tienen las personas de 60 años en adelante para vivir situaciones, interpretar situaciones por ahí críticas, como vos decís, ¿verdad? Y darse cuenta de que hay tiempos que hacen falta para llegar a situaciones, no va a tener una persona de 30. Okay. Y eso se ve en una mesa donde la ansiedad, bueno, y en otros momentos esa calma era mal vista, porque lo que necesitamos es que alguien mueva el piso, que alguien revuelva acá la cosa, ¿verdad? Pero ahora que está todo revuelto y que nosotros no podemos parar el revuelto, la calma es una contención muy importante para que las soluciones puedan venir con un horizonte de paciencia y de tiempo que hará falta nuevamente. Excelente, excelente. Patricia, yo tengo que hacer una pausa muy breve y quiero dejarte una pregunta para que me la respondas al volver de la pausa. Seguimos hablando de liderazgo, pero específicamente quiero que me des tu evaluación sobre el estilo de liderazgo del presidente Abdo Benítez en este contexto de crisis y de pandemia. Después de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con la señora Patricia dos Santos. Seguimos con la señora Patricia dos Santos. Patricia, quedó pendiente la pregunta sobre el estilo de liderazgo, tu evaluación sobre el estilo de liderazgo del presidente de la República. En la cola me pusiste el veneno, Federico, ¿eh? Bueno, el presidente de la República, a mi manera de ver, tiene un estilo de liderazgo laissez-faire, laissez-fairista se llamaba. Dejar ser, dejar hacer. Él nombra a las personas y las deja hacer. No se siente que las personas tengan una visión de él, que tengan un objetivo marcado, que él les diga, mira, este titular del diario quiero recibir a través de tu gestión, que son maneras de mostrar la visión, ¿verdad? ¿Y tiene algo de malo ser laissez-faire? No, pero no en sí. El liderazgo laissez-fairista necesita que todas las personas en quienes va a recaer esta responsabilidad y esta autoridad sean absolutamente hábiles, incluso mucho más hábiles que el propio presidente en cada una de sus materias. Okay. Entonces, uno no puede tomar cualquier estilo de liderazgo con cualquier persona. Hoy en día sabemos muy bien que el liderazgo tiene que ser situacional. Eso quiere decir que hay momentos y personas que requieren modelos y estilos de liderazgo distintos. Y para mí, lo que le faltaría al presidente de la República es adecuar su modelo de liderazgo a cada tipo de persona y a cada tipo de situación. Entonces, él no puede actuar igual con Julio Mazzoleni de lo que actúa con Eduardo Petta o de lo que actúa con otra persona de su gabinete, porque cada uno tiene, Julio Mazzoleni es un experto en medicina, Eduardo Petta no sabe de educación y lejos a lo mejor puede él mismo poner una visión, a lo mejor él puede ejecutar muy bien, pero la visión la tiene que recibir. Y así, uno por uno, de acuerdo a lo que sabe, a su estilo, a su personalidad, a su capacidad de llevar adelante las tareas y de gestionar, requieren mayor o menor involucramiento por parte del líder. Ok. Patricia, última pregunta. Y la última pregunta tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Y la pregunta es si vos crees que nosotros, las personas o los seres humanos, en algo
tenemos una cuota de responsabilidad en lo que nos está pasando. Una persona decía en un programa de televisión que nosotros éramos el virus y el coronavirus es la vacuna que puso el planeta. ¿Tenemos responsabilidad en esto que nos está pasando? A mí me gusta mucho reflexionar basada en los pensamientos de Bernardo Toro. Y este filósofo colombiano. Él nos dice de que el nuevo paradigma de la humanidad es el paradigma del cuidado. Y él basa su propuesta nueva justamente en el hecho de decir que nosotros los seres humanos hemos descuidado mucho todo. Correcto. Y que ahora tenemos que, si hay un aprendizaje, dice él, que la humanidad tiene que hacer ahora, es el aprendizaje del cuidado. Y él lo viene diciendo hace muchos años, pero ahora el COVID nos mostró de que, ¿qué nos pidió la situación en todo el mundo? Cuidarnos. Y nos dimos cuenta que teníamos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Y de eso nomás se trata esta estrategia. ¿Por qué me quedo en mi casa? Porque yo puedo ser sintomática y ser contagiable, ¿verdad? Contagiar a otros. Exacto. Entonces, yo me dejo llevar mucho por estas ideas porque realmente me siento así. Siento que si paro la pelota, gracias a este momento, a reflexionar qué cosas he descuidado y qué cosas puedo ayudar a cuidar con mi acción empresarial, familiar, social, etcétera, etcétera, me haría las siguientes preguntas. ¿Estoy cuidando suficiente? ¿Estoy cuidándome suficiente? ¿Estoy cuidando a los demás? Bernardo Toro dice, cuidar es a sí mismo, a los cercanos, a los lejanos y a los desconocidos, hablando de seres humanos. Y díganme si no es sumamente vigente esto, ¿verdad? Porque nosotros cerramos la frontera para cuidarnos, pero también para cuidar a que alguien que venga de afuera, que a lo mejor es desconocido, es lejano, entre acá y nos enferme. Porque lo que buscamos es que la humanidad nos enferme. Excelente. Patricia, un gran gusto conversar contigo en Líderes. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Encantada. Igualmente. Gracias, Patricia. Señores, soy Federico Galeano y esto fue Líderes. Buenas noches.